Los hijos no vienen con un manual de instrucciones. Queremos tener un mensaje de parte de Dios que nos ayude en esa labor como padres que tenemos. Va a haber algo de parte de Dios que va a ser de bendición para tu vida. Quiero animarte a guiar a tus hijos. Mil generaciones se postrarán a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios,
mensaje de parte de Dios que nos ayude en esa labor como padres que tenemos. ¿Cuántos de ustedes son padres o papá o mamá? Levanta la mano. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Ok. ¿Cuántos de ustedes, si son solteros, algún día quieren tener hijos? Levante la mano. Ok. Muy bien. Bueno, este mensaje es relevante para todos. Aunque tú digas, pero yo ahorita no estoy batallando con teenagers rebeldes, ni estoy batallando con los niños que lloran, pero va a haber algo de parte de Dios que va a ser de bendición para tu vida. Quiero animarte a guiar a tus hijos. Mira, los hijos no vienen con un manual de instrucciones. Es algo hermoso cuando nacen los hijos y poder sostener la manita de ese bebé y cómo necesita tu atención y cómo los ruiditos, los soniditos que emite, el acariciar su pelito, la piel de bebé preciosa, pero no es tan lindo cuando tienes que cambiar pañales, ¿no? Y cuando tienes que desvelarte y cuando lloran a medianoche, pero vienen parte del paquete de la responsabilidad de ser padres. Y el problema es que hay etapas difíciles de los niños, hay etapas donde los niños no entienden, donde aunque tú les digas no hagas algo, lo van a hacer y uno se desespera y prueba nuestra paciencia y te desafían y es como para ver si pueden hacer, no es como le dices no te vayas para allá y está la línea y el niño a propósito, la niña te voltea a ver y toca la raya para ver si puede o no pasar los límites. Y así lo hacen en muchas maneras. Y luego viene la adolescencia. Y hermanos, no sé si todos creo que estamos conscientes, como decía Pedro cuando predicó en el libro de los Hechos, dice, arrepiéntanse y sálvense de esta generación torcida y perversa. Una generación torcida es que no camina en la línea que Dios dispuso para que nos vaya bien, en la forma en que Dios nos diseñó. Tenemos que seguir el manual del fabricante. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios les fabricó? Que le dice la Biblia que cuando morimos el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu, el hálito de vida vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Y dice la Biblia que de la manera que está establecido, en Hebreos 9:27 dice, de manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnación, y después de esto eventualmente vamos a tener un juicio delante de Dios donde todos responderemos de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que vivir conscientes de que la vida no es todo lo que hay una eternidad, y es importante ser intencionales en que nuestros hijos también sean conscientes de esa realidad, que la vida está llena de decisiones que ellos tienen que tomar y que necesitan a Dios y la sabiduría de Dios para que les vaya bien. En el libro de Proverbios habla de que deseemos la sabiduría porque su ganancia es más valiosa que la ganancia que puede uno obtener en las muchas riquezas, más valiosa que las piedras preciosas. Aprender a ser sabio en la vida, ser inteligente en la forma de vivir. Estamos en una generación torcida y perversa y nuestros hijos están expuestos a esto. Expuestos en la escuela secular, 6 horas todos los días. Y luego, ¿qué hacemos? Vivimos tan ocupados porque tenemos que trabajar. Algunos tienen hasta 2 trabajos. Generalmente vivimos en una época diferente a la época de nuestros abuelos o de nuestros padres, donde generalmente el papá trabajaba y la mamá criaba a los hijos, ¿verdad? Y ahora trabajan papá y mamá y llegamos bien cansados. Y a veces queremos conectarnos. Y hay una cosita mágica que si tú la pones en la mano de un niño, se calla y ya no llora. Y se llama el celular o la tableta, ¿sí? Le das al niño el celular, quién sabe qué estará viendo, pero al fin tengo paz, ¿no? Y no sabemos, pero se hacen adictos a estas cosas. Y es una lucha que tenemos como padres porque nunca invitaríamos nosotros a una persona de una dudosa reputación a nuestra casa a decir, mijito, de 6 años, 8 años, te traje un amiguito. Y llega esa persona, ¿no? Lleno de aros, así, tatuado, lleno de aros en la ceja. Es algo externo, ¿no? Pero muchas veces refleja una rebeldía interna tradicionalmente en nuestra cultura. Y llega todo así, y hablando mal, what's up, y llega hablando malas palabras y groserías, y hablando de chistes groseros, sexuales, y hijo, aquí viene Steve para platicar contigo. Pásele. Yeah, go ahead, please. Have time with my kid. Ninguno de nosotros haría eso, ¿verdad? Sin embargo, nuestros hijos nada más tienen TikTok o tienen
la tableta o tienen los shorts de YouTube y ya metiste a Steve al cuarto y empiezan a tener una amistad con Steve, ¿no? Y el rato de repente, ¿de dónde sacó mi hijo o mi hija que le gusta esa música? ¿Verdad? El heavy metal o algo así. Dice, pues somos cristianos. Aquí en la casa cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y de repente entro al cuarto de mi hija o de mi hijo y ¿verdad? Y dices, ¿qué pasó? Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos que tenemos que cuidar lo que ellos hacen. Tenemos que guiar a nuestros hijos para que Dios cumpla los propósitos buenos que Dios tiene para la vida de ellos. Tenemos que guiar a nuestros hijos, y si tú eres soltero, tienes que guiar tu corazón también, disciplinarlo para estar en la verdad de Cristo. En Hebreos 11:23 dice, por la fe recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses. Moisés fue un hombre importantísimo en la Escritura. Representa la ley de Dios, el pacto que Dios hizo con su pueblo para que fueran su pueblo, donde Dios les dio dirección. Todos recordamos la imagen de Moisés, donde llegan los egipcios persiguiéndolos. Los egipcios eran un pueblo muy importante de la antigüedad, muy poderoso, uno de los grandes imperios de la antigüedad, que había dominado a los israelitas y estaban allí trabajando por 4 siglos con ellos, viviendo entre ellos. Y los pusieron trabajos forzados a hacer los ladrillos, se quejaron y al rato ellos tenían que ir a buscar la paja para hacer los ladrillos, para construir los proyectos grandísimos de los grandes faraones como Ramsés II. Y estaban trabajando con ellos y les pegaban, los maltrataban, eran crueles. Y el pueblo de Israel se acordó de que ellos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y que Dios había hecho un pacto, el Dios Todopoderoso había hecho un llamado a Abraham y le había dicho que en él, en su simiente, en su pueblo, y finalmente la simiente iba a ser Jesucristo varios siglos después, serían bendecidas las naciones de la tierra. Y empezaron a clamar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Señor, ve nuestro dolor, ve nuestra situación. Y Dios levanta en medio de ese pueblo a un hombre que Dios permitió una vida que era la perfecta planeación de Dios para ser el hombre que Dios tenía para liberar al pueblo. Moisés, Dios lo utilizó para presentarse delante del faraón, del rey más importante de ese tiempo, y decirle, el Señor dice que dejes a mi pueblo ir, a su pueblo ir. Y dice el faraón, ¿quién es el Señor para que yo crea en él? Y Dios empieza a mandar plagas, 10 plagas, que eran afrentas contra los dioses poderosos en los cuales, dioses falsos, que ellos creían que eran poderosos de Egipto. El Nilo era adorado como si fuera un dios y Dios convierte el río Nilo que les daba el sustento diario del pan y para regar las cosechas, lo convierte en sangre. Adoraban al dios del sol, ¿no? Amón-Ra y distintos, se conocía por distintos nombres, Akenatón y otros, este dios del sol. Pero Dios trae oscuridad y tinieblas, mostrando que Él tiene dominio sobre el sol, dominio sobre el río Nilo. Había una divinidad egipcia que se llamaba Hekmet, que se representaba como las ranas. Y dice Dios, ok, pues adoras a las ranas, ten suficientes, que hasta cuando abras los cajones y cuando entres por todas partes va a haber ranas. Y el faraón decía, no, ya vi el poder de tu Dios, ya vi quién es el Señor. Ora a tu Dios que quite estas plagas y voy a dejar ir al pueblo ir. Y nunca dejaba ir al pueblo ir. Finalmente Moisés, cuando viene el faraón arrepentido de haberlos dejado ir y están en el Mar Rojo, Moisés clama al Señor y pone su vara sobre el agua y Dios hace un milagro precioso, sobrenatural, donde las aguas se recorren, el pueblo pasa en seco y cuando viene atrás el faraón, las aguas se cierran y muere todo el ejército del faraón. Y Dios en el otro lado empieza a tratar con su pueblo, hace un pacto con ellos. Y tenemos la Biblia, resultado de esa obediencia de este hombre llamado Moisés. Dios usó a Moisés para transformar al mundo literalmente, porque todos los valores judeo-cristianos, los derechos civiles en el mundo, el creer que hay un Dios todopoderoso y no solamente una serie de dioses como el politeísmo creía, sabemos que cambió al mundo esa revelación de Dios a través de Moisés. Pero Moisés, antes de ser el hombre que era, todo comenzó siendo un niño que tuvo padres que clamaban a Dios y que tenían fe.
Dice, por la fe recién nacido Moisés fue escondido por sus padres. Ahora, ¿la fe de quién? ¿La fe de Moisés o la fe de sus padres? La fe de sus padres. ¿Cuántos de nosotros queremos tener hijos que Dios cumpla propósitos bellos con la vida de ellos? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos se eviten dolores innecesarios en la vida? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos que nuestra hija encuentre un hombre que la ama, que la respeta y que forman un hogar, y que nuestra hija se sienta plena con el esposo que Dios trajo a su vida y que tenga una familia donde tiene alegría? ¿Cuántos de ustedes que quieren que sus hijas no se divorcien? ¿Sí? O sus hijos. Bueno, todos queremos eso. Bueno, todo comienza contigo, mamá y padre. Tienes que ser un ejemplo. Tú no puedes solamente, dicen que las palabras, como dice, las palabras importan, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Al final de cuentas, predicamos más con nuestro ejemplo. Tú no puedes querer que tus hijos caminen con Dios si tú no caminas con Dios. Tú no puedes querer que tus hijos vengan a la iglesia si tú pones el congregarte como algo secundario. Si quieres que tus hijos amen a Dios y tengan la sabiduría de Dios, sé fiel a Dios en lo poco y en congregarte y en ser consistente. Porque ¿cómo más van a crecer con Dios? No, pues aquí solito en mi casa. Te engañas a ti mismo. Como pastor lo he visto muchas veces. Gente que deja de congregarse y al rato vienen con el matrimonio roto, con los hijos en mil problemas, porque se han alejado del Señor. Entonces aquí todo comienza con la fe de sus padres. Y dice en Hebreos 11, 24 al 25, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Y vamos a ver cómo sucede esto en este día. Dice, prefirió sufrir con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres temporales del pecado. El pecado está muy presente, hermanos, en la vida de todos nosotros, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que tenemos que someter a Cristo. Muchas veces pensamos y queremos actuar de forma que no agrada a Dios. Por eso en la Escritura constantemente nos habla de revestirnos de la nueva naturaleza, de la nueva persona creada según Dios, y no vivir de acuerdo a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Jesús decía, estén alertas y estén en oración, en continua relación con Dios. Porque dice, porque en realidad el espíritu está dispuesto, pero la carne, la naturaleza pecaminosa, es débil. ¿Y cómo se debe triunfar esa victoria espiritual? A través de la oración. Como dice un dicho, o la oración te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la oración. Muy cierto. Y es algo que tenemos que recordarnos constantemente para caminar una vida en victoria espiritual. Sabiendo, es una disciplina, algo que se ejercita. Y esta fe que comenzó en los padres de Moisés, en Jocabet y Amram, su padre y su madre, ya de adulto Moisés tuvo esa fe y dice que renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. El mundo a nuestros hijos les va a ofrecer cosas y prestigio y aceptación, y nuestros hijos se van a ser tentados inclusive a comenzar a usar malas palabras con sus amigos, porque todo el mundo a su alrededor usa malas palabras y no quieren ser los raros que no utilizan esas groserías, porque quieren verse bien, quieren verse cool, quieren verse aceptados. Tus hijos y mis hijos van a ser tentados con encajar en un mundo alejado de Dios, lleno de pecado, que utiliza música, valores, música que transmite valores, redes sociales, prácticas en las redes sociales que no son agradables delante de Dios. Y la pregunta es si ellos van a tener el valor de decir, yo prefiero dejar el reconocimiento y la aceptación de la sociedad para hacer lo correcto. Porque no siempre lo que es correcto es popular, y no siempre lo que es popular es correcto. Y yo quiero hacer lo que agrada a Dios porque quiero vivir una vida sabia, una vida de paz, una vida donde tomo decisiones correctas que Dios bendice. ¿Cuántos queremos eso para nuestros hijos? Amén. Bueno, esa fe de adulto comenzó en la fe de sus padres. Hay un recordatorio que Pablo le dice a Timoteo, que nosotros debemos recordarle a nuestros hijos y recordarnos a nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate
¿A cuántos de ustedes les gusta hacer ejercicio? ¿Cuántos de ustedes se ejercitaron esta semana? ¿Fueron a caminar? ¿Fueron a la caminadora? ¿Fueron a un gimnasio? ¿Cómo nos cuesta, verdad? La disciplina. Y a veces tenemos las ganas y dices, hermano, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Con las donas y la pizza, la carne es débil, ¿sí? Ejercítate, fíjate qué interesante, me gusta que dice la Nueva Versión Internacional, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ejercítate, disciplínate a ti mismo. No me acuerdo si es la Dios habla hoy o una de las versiones decía disciplínate a ti mismo, y me gustó eso, para la piedad. Y cuando pensamos en piedad, ¿qué piensas? ¿Qué piensas en la piedad? ¿Te imaginas a alguien que pone sus manos así, verdad? O alguien que pone las manos así, por piedad de Dios, una monedita, ¿verdad? Ayúdame. Y pensamos piedad como, ay, tuvo piedad, compasión de alguien y ayudó a alguien. Bueno, esta palabra piedad, ahorita vamos a verla en el griego, lo que significa. Esta palabra piedad está hablando de la riqueza de nuestra fe y devoción a Dios. Dice, porque el ejercicio físico para poco aprovecha. Para muchos de ustedes es su versículo favorito de la Biblia. Dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa. Hay promesas de parte de Dios si nuestros hijos aprenden a ejercitarse en sus vidas o disciplinarse a sí mismos para practicar la piedad, ¿sí? Pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida venidera. La vida se va tan rápido. Yo creo que nuestra vida se puede poner en 8 fotografías cada 10 años. Algunos llegan a la 9ª fotografía, ¿sí? Si es cada 15 años, ¿cómo se ve la diferencia entre un bebé recién nacido y un chamaco de 15 años? Ya grandotote, ¿no? Hasta le cambia la voz. 0 a 15. Aquí 0, ¡ay, qué hermoso!, ¿no? Y el bebé, este hombrezote de 15 años. Y hasta le apestan las patrullas y todo. A los 15 años. De 0 a 15. Y luego, ¿cómo se ve 15 años? Pues es un muchacho, 15 años, es un muchachito. Tómale otra foto 15 años después. 30. ¿Cuánto cambian de 15 a 30? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan hace 15 años atrás como que fue algo que no pasó hace tanto tiempo atrás? ¿Cuánto? 2010. ¿Te acuerdas del año 2010? Les aseguro que a la mayoría de ustedes el 2010 lo recuerdan como si hubiera sido hace 7 años atrás. No pueden creer que fue hace 15 años. Si tú te acuerdas qué hiciste en el 2010, pero ¿cómo, no? Algo que me encanta, yo tengo membresía en Costco. Me encanta de la membresía de Costco que cuando me casé con mi esposa teníamos 27 años de edad. Yo tenía 27, mi esposa 25. Y sigo viendo la fotografía 20 años después y me anima, ¿verdad? No me han cambiado la fotografía 20 años, más de 20 años después. ¿Sí? ¿Cómo cambia uno cada 15 años? Un muchacho de 30. Estaba pensando cuando comencé a pastorear Iglesia Vida, 33 años de edad tenía, bien jovencito, la edad que tienen algunos de los muchachos que están aquí en la iglesia o que están sirviendo en el ministerio. Increíble cómo vuela el tiempo y cómo se va la vida tan rápido. Y por eso tenemos que, y cómo la vida consta de decisiones. Yo veo decisiones que mi esposa y yo tomamos. Una decisión como orar por una casa. En ese entonces, cuando las casas estaban mucho más baratas, cuando el dinero rendía más y no había tanta inflación, no me refiero a esta inflación, sino a la inflación del dinero. Y me acuerdo que oramos y recién casados al año de casado, oramos y ¿qué hacemos, mi amor? Pues vamos a orar si Dios nos permite construir una casa y preguntamos y tocamos puerta. No, pues está difícil, están recién casados. Y bueno, gracias a Dios yo tenía un trabajo estable con una convención grande y bueno, tocamos puertas y vimos la mano de Dios, como Dios nos abrió puertas para poder conseguir nuestra casa en ese entonces. Y luego recuerdo cuando bajaron los intereses y bajaron los intereses a 2.5 o algo así. Ahora están a 7%, son miles y miles y miles de dólares de diferencia que no podríamos ahorita comprar nuestra casa. Y yo veo personas en ese entonces que yo le decía, oye, si puedes, muévete, compra tu casa, ve qué necesitas. Ay, ¿para qué? Es lo mismo. Y veo que mucha gente que no tomó decisiones en ese entonces se perdió 300, 400, 500 mil dólares de haber tomado esa decisión si hubieran tomado decisiones sabias en ese momento. Y no lo digo para
que ustedes se sientan mal, porque yo sé que es bien rara la gente que encuentra, sobre todo como hispanos y muchos que llegaron hace poco, poder conseguir una casa en este país. Pero así como ese ejemplo, yo veo hacia atrás y veo compañeros que andaban jugando con las chicas, viendo a qué chica podían seducir, jugando, y los veo ahora y tienen 2, 3 hijos con diferentes mujeres, se divorciaron, tanto dolor que han pasado en la vida, los hijos sin crecer con el papá, con la mamá presente, y todos son decisiones de vida. Es ejercitarte para la piedad, para la fe, para vivir una vida en la que tomas decisiones sabiendo que Dios es infinitamente más sabio que tú y que yo, y que sus caminos valen la pena, y que lo que el mundo te seduce como que es algo que te vas a divertir, que te va a ir bien, que no importa, al final te cobra una cuenta carísima el pecado y el mundo. Y por eso dice la palabra de Dios que la piedad, la fe en el Señor, el que tú vengas los domingos con esfuerzo, el que tú abras tu Biblia entre semana, el que te acuerdes del Señor y le des gracias, que confieses tus pecados, que camines con Él. La Biblia dice que tiene promesas para la vida presente y para la venidera. Por la gracia de Dios me casé con el amor de mi vida, me casé enamorado, el Señor nos ha dado hijos en su misericordia. Por supuesto que hemos enfrentado retos, operaciones, cirugías, sustos de enfermedades, situaciones difíciles, momentos en donde el dinero no alcanza. Por supuesto que batallas en la vida, se viene a batallar. En el mundo tendrás aflicción, pero agárrate de la mano de Dios porque Él ha vencido al mundo. Y el que confía en Él no será jamás defraudado. Pero tienes que tomar decisiones sabias de la mano de Él, y para eso necesitas aprender a ejercitar la piedad. Cuando haces ejercicio, da flojera, no tienes ganas de pararte a hacer ejercicio. Vamos a caminar, hasta mis hijos que están jóvenes. No, ve tú, papá, no, vamos. Porque está más rico el sillón, o quedarte sentado o viendo la televisión. Y cuando vas a un gimnasio, la primera vez, la flojera, ¿no? Agarras las pesas y ahí estás haciendo las pesas, y luego estás todo adolorido. Vas al gimnasio y apenas bajas las escaleras, espérame, porque está todo el ácido láctico de tu cuerpo ejercitado. El músculo está creciendo. Crecer trae dolor. Hacer ejercicio para fortalecerte necesitas persistencia y consistencia. Bueno, así es con la piedad. Vamos a la iglesia porque es un hábito familiar para crecer en el Señor, para regresar con una palabra de Dios en mi corazón que me va a ayudar a ser obediente a Dios, a experimentar a Dios y a vivir mejor y a ser moldeado por Dios y su palabra, porque tengo el hábito de congregarme, porque tengo el hábito de orar, porque tengo el hábito de leer la palabra de Dios, porque tengo el hábito de hablar de Jesús a las personas y orar por la gente para que la gente encuentre la paz en Cristo. Son hábitos, disciplinas espirituales. Ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque tiene promesas. ¿Dónde? ¿Dónde tiene promesas? Para la vida presente. ¿Y también para cuál? Para la venidera, la vida eterna. Mira, esta palabra piedad, eusebeia, ¿sí? Piedad, devoción, viene de eu, bien. Así cuando digo, hola, eu, así decían en México antes, ¿no? Bien. Un eulogio, me dio un eulogio, una buena palabra, ¿sí? El evangelio, las buenas noticias de la salvación. Bien o buen, eu. Y un verbo griego que significa venerar o rendir honor. Significa veneración, reverencia y honores bien rendidos a Dios. Me encanta en inglés, las Biblias traducen que se ejerciten for godliness. ¿Han escuchado esa palabra? A godly person, una persona temerosa de Dios. Godliness significa una determinación de honrar a Dios. A godly person es una persona que camina consciente de Dios y de su necesidad de Dios en su vida. Una persona que se la piensa 2 veces antes de caer redondito en el pecado. Una persona que tiene respeto por Dios y que tiene reverencia por Dios. ¿Cómo está tu nivel de godliness? ¿Cómo está tu nivel de piedad?
Si del 1 al 10 te digo, a ver hermano, del 1 al 10, busco intencionalmente agradar a Dios en mi vida. Busco intencionalmente estar consciente de su presencia. Cuando fallo me siento mal y confieso mis pecados inmediatamente y busco apartarme. Cuando se me presenta la tentación, busco alejarme para agradar a Dios en mi vida. Cuando se me presenta la oportunidad de hacer algo chueco, de hacer algo deshonesto, busco vivir una vida en honestidad que agrada a Dios y que ama a mi prójimo. Piensa en eso. ¿Qué tan piadoso eres tú? ¿Cuántos queremos tener hijos piadosos? Bueno, vamos a ver que Moisés tenía piedad. Moisés tenía valores en Dios que sus padres le habían dado, y todo comenzó con la fe de sus padres. En Éxodo 1:14 dice: los egipcios les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. ¿Tú crees que era fácil para Jocabet, la madre de Moisés, ser una buena mamá para dar valores a sus hijos en medio de la crueldad de trabajos forzados? ¿Tú crees que era fácil para el pueblo de Israel pasar la fe como si no hubiera sufrimientos? No es fácil. Y yo te digo una cosa, tampoco es fácil en nuestros tiempos. A ver, tenemos libertad, pero estamos esclavizados al trabajo, ¿verdad? Hay que levantarse temprano, aunque hayas dormido 2 horas, 1 hora, aunque estés molido del cuerpo. Hay que trabajar para poder comer. Hay que trabajar para poder pagar la renta, para poder vivir. Y la vida está llena de retos. Puede llegar a sentirse la vida, así como los egipcios, amarga, cansada y cruel. Hay algunos que les recuerdan, su canto favorito es el de José José, ¿no? Viejo, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Por el pecado, por el mundo a nuestro alrededor, por las traiciones, por el pecado de la gente que no. Es más, cómo te crían tus padres afecta tanto, marca tu vida. Si te crían bien o te crían mal. Y hay gente que está arrastrando eso. Me ha tocado como pastora en consejería hablar con personas. Mi papá me trataba así, mi mamá me trataba así. Y todo tipo de problemas sociales y relacionales. Por eso es tan importante pedirle al Señor sabiduría para ser buenos padres. Porque los hijos no vienen con un manual de cómo criarlos. Y luego cada hijo tiene su temperamento. Lo que te funciona con un hijo no te funciona con el otro. Todos son distintos. Entonces tenemos que pedir sabiduría. ¿Y qué dice Dios? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice Santiago 1:5. Miren, es difícil criar hijos en un ambiente de retos, dificultades y estrés. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos estresados. Es más, si a la mayoría de nosotros nos dieran un masaje, nos pusieran a esas camillas, ¿no?, con los chinos en el mall que están, ¿verdad? El esposo, no, ese esposo no suelta nada, es bien codo, van a decir algunos. No, que te dé un masajito. Yo creo que la mayoría nos quedaríamos dormidos del estrés diario de la vida, de la necesidad que tenemos de descansar, de recargarnos. Y la verdad que es difícil. Y dice la palabra de Dios que hubo un levita que tomó por esposa. El levita, no crea que se paraba en el aire y decía, y levita. No. No era levita que se levantaba en el aire. Levita era de la tribu de Leví. Era uno de los hijos de Jacob, que Dios le encomendó a la tribu de Leví ser los encargados del culto a Dios. Y de la tribu de Leví vino Moisés y Aarón. Aarón fue el que su descendencia vinieron los sumos sacerdotes en Israel. Y un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, su esposa quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, así le pasó a mis papás conmigo. No es cierto. Lo escondió durante 3 meses. Lo escondió durante 3 meses. ¿Sabes por qué lo escondió? Porque el faraón había mandado a matar a todos los niños israelitas porque se estaban multiplicando y dijo, no quiero que se hagan tan grandes que luego quieran rebelarse, porque aquí los tenemos a latigazo, a duro trabajo, y si se hacen muchos se van a hacer una revuelta y se van a rebelar contra nosotros, van a tomar nuestro país, son muy prósperos, pues echen al río, había dicho el faraón, echen al río a todos los niños hebreos que nazcan. Entonces vemos que sus padres lo escondieron. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Y me pongo a pensar la necesidad de una mamá, que es algo natural e instintivo para la mayoría de las madres,
y nosotros como padres también, de proteger a nuestros hijos. Porque ¿cuántos de nosotros saben que vivimos en un mundo de peligros, no solamente físicos? Cuando los niños nacen, ¿qué hacemos? Están jugando afuera de la calle y viene un carro, a lo lejos oímos el motor de la esquina, vemos que viene un carro y ¿qué hacemos todos? Hijo, hija, vente para acá, ¿verdad? Viene un carro. ¿Cuántos de ustedes no hacen eso? ¿Sí? A menos que sean padres desnaturalizados. La mayoría de nosotros hacemos eso porque queremos proteger a nuestros hijos, que no les pase nada, que aprendan a caminar de la forma que tengan menos caídas posibles o menos dolores. Y cuando estamos en público le agarramos la mano, ¿sí? Y algunos lo tienen hasta con una cinta ahí de mochila, ¿no? Que parece como pet. Lo traen ahí, ¿por qué? Para que no se les pierda y no se los lleven y se los roben. Porque sabemos que hay gente mala. Caras vemos, corazones no sabemos. Siempre hay que cuidar lo que hacen nuestros hijos. Nada que se van a la casa del amiguito y de la amiguita. Hay que ver qué están haciendo, cuidarlos, porque sabemos que vivimos en un mundo donde hay peligros. Ahora, ¿cuántos sabemos que no solamente los peligros son físicos, que hay peligros morales y espirituales? ¿Sabían eso? ¿Y sabes dónde están esos peligros morales y espirituales? Aquí. ¿Estamos conscientes o no? Lleno de ideologías, lleno de filosofías contrarias a Dios, llenos de pecado. Tenemos que cuidar más que nunca. ¿Cuántos de ustedes han revisado? ¿Cuántos de ustedes tienen teenagers? Levante la mano. Adolescentes. Ok, ¿cuántos de ustedes han revisado sus celulares? Ay, no, pastor, ¿cómo voy a yo quitar la privacidad de mi hijita, de mi hijo? No, o sea, tenemos que hacerlo. Y ellos saben que tenemos que hacerlo para que les ayude a tener esa barrera, así como cuando en la carretera hay una barrera para que no se vayan al barranco, al precipicio. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que poner filtros. Mi esposa tiene ahora el celular de mi hijo y se lo tiene que habilitar. Hay maneras, y yo sé que es un dolor de cabeza las cosas digitales y electrónicas. ¿Para cuántos de ustedes se les hace un dolor de cabeza también? Y cómo controlo y cómo sé, y estamos en la baba, como decimos, y nuestros hijos ya le saben todo. Bueno, vaya usted a una tienda con un técnico, con su compañía de celular, y dígale cómo le hago para que si mi hija que está en la escuela necesita un celular, cómo le hago para yo ver lo que ella está viendo o controlar o habilitarle ciertas aplicaciones. Y cada vez que tenga que bajar una aplicación, te pide tu permiso como padre y tú vas a saber qué es esa aplicación, qué se hace ahí. Y cómo puedo saber, hija, te voy a dar celular, pero con condiciones, con horarios restringidos. Y yo quiero saber qué estás haciendo, no porque quiero controlarte, pero porque quiero ayudarte, porque sé que esto está hecho para hacerte adicto o adicta. Eso está hecho para hacer a nuestros hijos adictos. ¿Sí sabía? Entonces tenemos que cuidar, tenemos que protegerles. Quiero animarte a que saliendo de este mensaje digas, yo soy la persona que Dios puso en la vida de mis hijos para protegerles. ¿Cuántos estamos conscientes de eso? Si no eres tú, ¿quién más? ¿El vecino los va a proteger? Si no eres tú, ¿quién? ¿El pastor va a ir a tu casa a proteger a tus hijos? No, yo apenas puedo con los míos. Sí, no crea que estoy aquí dando un ejemplo perfecto de que yo no estoy luchando con eso. También luchamos con eso. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría y ponernos las pilas como iglesia. Dice en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Con quién tus hijos se juntan, la música que escuchan, si están escuchando música que les lleva a la violencia, que les lleva, si están escuchando narcocorridos, ¿qué crees que van a querer ser cuando sean grandes? Van a creer que la glorificación del narcotráfico, de la violencia, del crimen organizado. ¿Qué están escuchando tus hijos? Si están escuchando que las mujeres son un objeto para gratificarse sexualmente, o los hombres, porque también pasa en las mujeres, y que no importa y que la sexualidad es para disfrutarla sin importar si estás o no casado, ¿qué crees que van a terminar haciendo? Es importante cuidar qué es lo que escuchan ellos. Hay que cuidar su corazón. No podemos esconderlos del mundo, no podemos meterlos en una burbuja, pero sí podemos cuidar su corazón y ayudarles a ellos a que cuiden su corazón, ayudarles a que ejerciten la piedad, la devoción a Dios, el aprender a caminar con Dios. Retrasa exponerlos a ciertas cosas antes de tiempo, pero habla a tiempo las cosas.
Un niñito inocente, mira papá, hay hombre, hay mujer, hay mamá, hay papá. Y va en la calle y de repente viene un travesti, ¿no? Un drag queen, y viene así grandotote, los hombros, un morenote grandote, y viene con unas pestañotas y mi reina, y el niño se le queda viendo así. En su mente dice, hay algo aquí que no checa. Nunca había visto una señora tan musculosa y tan grande, ¿no? Hay algo que no checa. Son oportunidades cuando llega el momento. ¿A quién le ha pasado que va con sus hijos chiquitos y de repente hay dos fulanos ahí de la mano besuqueándose y tú te adelantas y logras ver la escena que viene y dices, Dios mío, ¿qué hago? Y te le pones, oye hijo, ven, ¿te acuerdas la vez pasada que te dije que te lo llevas por otro lado? ¿O no le ha pasado? Es que hay este pastor homofóbico, le da miedo. No lo voy a exponer a mi a mi hijo chico a algo que es distorsionado, que es disfuncional. Como tampoco lo vas a exponer a una persona tragándose la botella de tequila, tirado en el piso como borracho, porque no es el tiempo. Ahora, cuando llegue el tiempo, le dices, hijo, mira lo que hace la gente que no conoce a Dios. Es bien triste, ¿sí? Y le enseñas a través de las cosas que suceden en la vida en medio de una generación torcida y perversa. ¿Cuántos están presentes aquí? ¿Están escuchando lo que estamos diciendo? ¿Qué creen que es importante cuidar a nuestros hijos o no? Claro que es importante. En Éxodo 2:3 dice, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, porque al bebé, a Moisés, preparó una cesta de papiro, le embadurró con brea y asfalto y poniendo en ella una teivá, un arca, y poniendo en ella al niño, la puso entre los juncos que había a la orilla del río Nilo. Ahora, algunos de nosotros, cuando era más chico, me acordaba de esta historia de Moisés y me imaginaba que Miriam, la hermana de Moisés, o la mamá, pusieron al niño en el río Nilo y pues hay cocodrilos, ¿no? Y lo pusieron en esta canasta sellada y de repente ven al niño irse con la corriente. Pues ay, que si Dios tenga misericordia que alguien se lo encuentre. A veces nos imaginábamos al niño así como una barquita, ¿no? Yéndose por el Nilo y la hermana de lejos. No, lo que pasó es que lo puso, dice, entre los juncos, trabadito, ¿sí? Para que no se lo llevara la corriente, para tenerlo vigilado, para que no vieran que al haber revisiones o ver que tenían un niño escondido, que no mataron, que no echaron al río. Entonces resulta de que pasó algo que Dios tuvo misericordia. Pero lo que pienso es la importancia de ser creativos y hacer lo necesario para preservar a nuestros hijos. Los padres de Moisés y su madre Jocabed hicieron lo necesario para preservar su vida. Y dice la Biblia que por la fe hicieron eso, creyendo que Dios tenía un propósito para la vida de su hijo. ¿Cuántos creemos que Dios puede tener propósitos buenos para nuestros hijos si les enseñamos en la fe y conocen a Dios? Amén. Bueno, tenemos que ser intencionales. Y cuando sucedió esto, bueno, nosotros también tenemos que ser creativos para enseñarles de Dios, para decir, bueno, te aprendes un versículo bíblico, si te aprendes 10, te voy a llevar o te aprendes un versículo, te llevo al parque, o vamos antes de dormir en la noche, en vez de estar viendo la tableta y la televisión, vénganse, vamos a leer un versículo bíblico y a orar a Dios como familia. Bueno, pero dice, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Y me gusta esto que dice la escritura, porque veo que no nada más lo abandonaron que se fuera con el río, sino que le dieron el espacio, pero se quedaron a cierta distancia. Y me pongo a pensar como padres, también nosotros, la importancia de que nosotros, ¿cuántos de ustedes, sus hijos necesitan espacio? Y de repente, mamá, ya salte de mi cuarto, ¿no? O se van a su cuarto y al rato estaban contigo todo el día pegado, ¿no? Y luego de grande tienes que sacar cita para verlos porque hacen su vida. Porque dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y hacen una nueva familia. Pero dice, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Entonces es importante permanecer cerca para guiar y cuidar, y guiar la vida de nuestros hijos. Por eso les digo, vigila quiénes son sus amigos. No en una forma de regaño, no en una forma que te vean como que quieres controlar todo, pero sí vas a tener que llegar a un punto que aunque ellos digan, me quieres controlar, lo siento, hija, quiero que tengas libertad, pero quiero enseñarte a tomar buenas decisiones y tengo que cuidar tu vida porque Dios me dio la responsabilidad de cuidarte y quiero que te vaya bien, quiero que seas bendecida en tu forma de vivir.
Hermanos, ¿qué hacemos con toda la influencia del mundo que reciben nuestros hijos? ¿Cómo logramos esta lucha? Esto es un enemigo en la casa, Puede ser algo bueno, pero puede ser usado para mal. Yo te animo a que todos tomemos lo necesario, las precauciones necesarias. Si es necesario, ve a tu servidor de T-Mobile, AT&T, Xfinity, no sé quién sea, ve a la tienda y dile: necesito que me enseñen en los celulares de mis hijos cómo puedo yo habilitar y saber lo que ellos están haciendo. Cómo puedo poner filtros para que tape cosas de adultos y cosas que son inmorales. Y toma un rol activo en cuidarles. Permanece cerca para cuidar y para guiar la vida de tus hijos. Pero algo muy importante, iglesia, es orar por tus hijos. ¿Cuántos de ustedes acostumbran orar por sus hijos periódicamente? Bueno, si no lo haces, yo quiero animarte a que de este mensaje te vayas desafiado a decir: tengo que comenzar intencionalmente a orar por la vida de mis hijos. La Escritura nos dice que el pueblo comenzó a clamar a Dios por un libertador. Y Jocabed, la madre de Moisés, y su padre, el levita, ellos, estoy seguro que eran parte de ese pueblo que oraba a Dios por la protección de Israel, por el futuro de Israel. Y estoy seguro que tenían a Moisés en su vida, en sus oraciones. Bueno, resulta que cuando Moisés estaba a orilla del río, llega una princesa, la hija del faraón, a bañarse al río Nilo, llega con sus doncellas y de repente se encuentra la canasta donde está Moisés, la abre y se da cuenta que hay un niño hermoso ahí en esa canasta. Y Miriam, la hermana de Moisés, venía por la orilla y en ese momento se acerca a la hija del faraón y le dice: hola, ¿y ese niño? Dice: mira, es un niño. Y se da cuenta que es un hebreo. Pero como es compasiva y lo vio hermoso, quería quedarse con él, no quería que fuera muerto. Y Miriam, la hermana de Moisés, se acerca y le dice: quiere que busque una nodriza hebrea para que lo cuide. Dice: sí, por favor, ve a buscarla, yo le voy a pagar. ¿Y a quién creen que Miriam va corriendo a buscar? A Jocabed, la propia madre de Moisés. Mire cómo Dios es experto, que cuando enfrentamos situaciones críticas en tu vida y en mi vida, si nos tomamos de la mano de Dios, si echamos mano de la piedad, de la devoción a Dios, de la vida que Dios nos ofrece, Dios es experto en voltear las cosas para bien. Dice la Biblia en Romanos 8:28: y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Que a los que aman a Dios, todas las cosas, Dios es poderoso para voltearlas para bien. No sé cuántos de ustedes llegaron aquí hoy y estás ahora mismo en tu vida enfrentando una situación por la cual no ves salida, una situación que te da temor, pero quiero recordarte que tenemos acceso al Dios todopoderoso que hizo las galaxias y la vida entera, y que no hay nada imposible para Dios. Y ese Dios hizo que todo lo orquestara para que llegara la hija del faraón, quien había mandado a matar a los niños, viera al bebé, hallara gracia a ese bebé y dijera: manda a llamar a una nodriza hebrea. Y viene nada más que la mamá: hola, señora, ¿quiere que le cuide al niño? Sí, no te preocupes, tú críalo para que esté bien, yo te voy a pagar. Entonces le estaban pagando por cuidar a su propio hijo, y cuando tuvo la edad suficiente lo entrega a la hija del faraón y crece en las mejores escuelas de Egipto, con todos los privilegios de los egipcios, sin tener que trabajar duro. Dios lo estaba preparando para el día en que Dios lo iba a llamar y se iba a presentar delante del faraón, hablando el idioma del faraón, sabiendo las costumbres de Egipto, y decirle: dice el Señor que dejes a su pueblo ir. Dios iba a preparar todo. ¿Y sabes qué hace la diferencia? La oración. Ora por tus hijos. Ora por tu situación. Yo no sé si alguien está aquí a punto de tirar la toalla en algún área. Quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Tú te has olvidado de Dios muchas veces, pero Dios no se ha olvidado de ti. Dios te ama y tú necesitas reconocer que tienes que alinear tu vida con Él, clamar a Dios en oración
Y sabes que Dios preservó a Moisés. Y hay dos cosas que me encanta donde se ve los valores. El cuarto principio que quiero animarte es que pases tus valores a tus hijos. Porque evidentemente, siendo levitas encargados del servicio a Dios, le enseñaron a Moisés sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aunque él fue expuesto a Egipto, al mundo, al politeísmo, a creer en muchos dioses, a la inmoralidad, vemos a Moisés de grande que Dios pone en su corazón ir a ver los trabajos forzados de los israelitas y ve a un israelita que está siendo golpeado y abusado. ¿Y sabes lo que hace Moisés? Interviene. Espérate, métete con alguien de tu tamaño. ¿Por qué le estás pegando? ¿Por qué estás abusando a estas personas? Y tienen una riña, un pleito, de tal manera que Moisés mata a este egipcio que estaba golpeando al hebreo. Y Moisés se asusta porque lo mató, lo esconde en la arena y el faraón se entera y busca a Moisés para matarlo y Moisés huye al desierto. Y ahí va a llegar el tiempo donde Dios iba a preparar en el desierto 40 años a Moisés. Y hay una escena donde Moisés llega a Madián y están un hombre que tenía 7 hijas y están llevando las ovejitas para tomar agua, pero los pastores no las dejan tomar agua y las hacen a un lado y las tratan mal. Y Moisés llega y da la cara y las defiende y servicialmente les ayuda a estas mujeres a dar agua de beber a sus ovejas. ¿Qué vemos ahí? Vemos un corazón noble, un sentido de justicia. La pregunta es, ¿quién le dio eso a Moisés? ¿Quién se lo dio? La fe que su madre Jocabed y su padre de alguna manera pasaron a él, que cuando él se vio en el mundo, en Egipto, fue fuerte para resistir. ¿Cuántos de nosotros deseamos eso para nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que nuestros hijos están en medio de una generación torcida y perversa? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que tienen todo en su contra para alejarse de Dios? Filosofías, ideologías, inmoralidad sexual, pecado, alcohol, drogas, valores vanos. Bueno, ¿cuántos queremos que aunque nuestros hijos vivan en Egipto, en su corazón tengan los valores de Dios? Amén. Yo quiero darte 4 consejos rapidito antes de terminar este servicio para que lleves en tu corazón. ¿Qué hacemos con hijos que están tomando malas decisiones? Me escribió un hermano en Cristo y me dice: pastor, tengo un hijo que le gustan los varones, que está en ese estilo de vida. Tengo una hija que sí hizo caso y que ama a Dios y se casó bien y es feliz y camina con Dios. Tengo un hijo que está en una vida de pecado y la otra hija se alejó de Dios, se divorció y ahorita anda también con una mujer lesbiana. 2 hijos batallando con eso. Y yo le escribí y se quebrantó en el mensaje que me dejó. Y yo le dije: hermano, lo siento mucho por lo que usted ha pasado. Recuerde una cosa: Dios no nos forza, Dios nos dio libre albedrío. Y Dios, siendo el Padre perfecto, tuvo hijos que se rebelaron, Adán y Eva. Nuestro trabajo no es tener excelentes hijos. Nuestro trabajo es ser buenos padres. Nuestro trabajo es guiarles a la verdad, orientarles para que conozcan a Dios, pasarles la fe para que se ejerciten en la fe. Pero usted no puede tomar decisión por ellos. Pero hay algo que usted sí puede hacer y es orar por ellos. Yo quiero animarte, y eso es una lucha que vamos a enfrentar todos, incluyendo los pastores, la enfrentamos. Nuestros hijos no los podemos poner en una burbuja, no les podemos decir toda la vida no veas, no hagas, no, porque ellos van a tomar decisiones. Pero lo que sí podemos decir es repetirles lo que es correcto. Lo que sí podemos hacer es orar por ellos, ¿sí? Ora por tus hijos. Número 2, equípate. Compra libros sobre o ve lugares confiables de consejeros cristianos que te pueden ayudar para consejos para criar a tus hijos en la fe, para ayudarles a no caer en adicciones, a saber que son amados, que tienen valor. Equípate. Si tus hijos te dicen: ¿y yo por qué creo en este Dios de la Biblia? Eso porque a ti te inculcaron.
equípate, responde las preguntas de tus hijos, aprende los argumentos sobre la existencia de Dios, de por qué la Biblia es confiable, por qué el cristianismo es confiable. Equípate para que puedas responder los cuestionamientos de tus hijos. ¿Qué puedes hacer? Número 1, ora. Repite. Número 1, ¿qué? Ora. Número 2, equípate. Número 3, conéctate. Número 3, conéctate. Si solamente les damos consejos y regaños, que podemos caer en eso, no hagas, no esto, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no nos conectamos. Si tú no te interesas en las cosas que tus hijos se interesan, ellos no se van a interesar en tu Dios. Conéctate con ellos. Haz el esfuerzo de que no solamente sean regaños, sino también conexión. ¿Cómo estás? ¿Y por qué te gusta eso? Y platícame de lo que te gusta. Conéctate, ¿sí? Número 1, ora. Número 2, equípate. Número 3, conéctate. Y número 4, guía. Guía, guía, guía. Consejos, consejos, consejos. Hijo, vale la pena. Cuida, busca a Dios. Toma decisiones que agradan a Dios. Cuida esa música. Por esto y eso. Y explícales el por qué. No nada más les digas no porque lo digo yo y punto. No, también explícale el por qué. Y déjale saber que lo estás guiando porque te interesan, te importan y quieres que les vaya bien en la vida. Quieres que sean guardados de las consecuencias del sufrimiento del pecado. Amén. Equípales guiando sus vidas para que puedan discernir entre el bien y el mal. Y este hermano le dije, hermano, ore por sus hijos. Siga orando, no se canse de orar. Equípese en ese tema del homosexualismo, de cómo personas han podido vencer y vivir una vida entregada a Dios en medio de eso. Equípese en lo que tenga que equiparse y no se canse cuando hay oportunidades de guiarles, guíeles. Aunque usted tenga 63 y sus hijos tengan 30 y tantos, aunque tus hijos tengan 50, si Dios te da la ventanita para decirles, hijo, hijo, el camino de Dios es mejor. Hijo, hija, estoy orando por ti. Hijo, hija, te amo. Sigue aconsejando, sigue guiando, sigue tirando semillitas de palabra de Dios, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y nunca sabes cómo una de esas semillas cae en un corazón que les ayuda a salir del hoyo en el que están. Entonces son 4 consejos y terminamos. Número 1, ora por ellos. Número 2, equípate para ser una mejor mamá, un mejor papá, para guiarles. Número 3, ¿qué? Y número 4, guíalos. Exactamente. Espero que sea de bendición este mensaje, que nos llevemos el reto, que Dios tenga misericordia de nuestros hijos, de la siguiente generación, y que sepamos que si tú no cumples ese papel en la vida de tus hijos, nadie más lo va a hacer. Si tú no los guías, si tú no oras por ellos, si tú no te conectas con ellos, nadie más lo va a hacer. Tú eres la persona que Dios ha puesto. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas al andar por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuáles palabras? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras de quién es Dios, que es el único Dios, el único Señor, y que nuestro deber es aprender a amarle y a caminar con Él, estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas al andar por el camino, cuando vas manejando, al acostarte, a levantarte, y aprender a guiarles porque les amamos, porque es el legado que tenemos, porque algún día vamos a cerrar nuestros ojos y morimos, pero la pregunta es ¿qué vamos a dejar en la siguiente generación? Que Dios nos ayude a poder pasar la fe a los hijos de nuestros hijos, para que ellos también pasen la fe a los hijos de sus hijos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tenemos un trabajo tan grande delante de nosotros y, Señor, nos sentimos muchas veces desarmados, incapaces, Señor, de luchar contra tantas ideologías del mundo, con el pecado que impera en el mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer esas 4 cosas. No cansarnos de orar por nuestros hijos, Señor. El equiparnos para poder guiarles, el encontrar momentos para conectarnos con ellos y que ellos sepan que les amamos,
que nuestro propósito no es controlar sus vidas, sino dejarles un legado de fe que les va a ayudar, que tiene una piedad que tiene promesa en esta vida y en la venidera, para que tú les bendigas y les vaya bien en todo lo que hagan, Señor. Y también, Padre, que nos permitas el no dejar de guiarles, de aconsejarles sin importar la edad que tengan, desde un corazón de amor, no de regañar, sino de buscar el bienestar de ellos. Ayúdanos, Padre, así como estamos todos orando. Si Dios habló a tu corazón en algún área y alguien quiere tomar una decisión por Cristo, de orar por sus hijos, de ser más intencional en estos consejos que recibimos, levanta tu mano en tu lugar y dile: Señor, gracias por hablar a mi vida. Te ruego por mis hijos, Señor, intercedo por ellos, que tú tengas cuidado de su mente, su corazón, su sexualidad, su vida, que ellos te conozcan, Señor, que se ejerciten para la fe y la piedad. Levanta tu mano si Dios habla a tu corazón. Gloria a Dios. Señor, ve nuestras manos levantadas, Señor. Te rogamos que nos dé sabiduría para ser buenos padres. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, sabiendo que nosotros no podemos vivir por nuestros hijos ni tomar decisiones por ellos, pero sí podemos, Señor, orar por ellos, amarles y guiarles con tu verdad. Gracias, Padre, a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.